Uno, dos. eh, Vamos a ver esta nueva clase. Mi nombre es Julio Torres. Vamos a ver un método de diseño de vigas preforzadas basado en los límites de esfuerzo en el concreto. Hay tres métodos básicos. Ya hemos visto uno en clases anteriores, en donde suponemos una sección y revisamos que para esa sección se cumplan todos los límites de esfuerzo. Este, digamos, es otro método en donde tratamos de buscar un módulo de excepción óptima para unas cargas determinadas, básicamente, y con eso pues verificamos nuevamente si se cumplen los esfuerzos. Este se considera un método de revisión y al igual que en el caso anterior, pues comparamos las solicitaciones dadas por las cargas impuestas externas frente a la resistencia interna de la sección con base pues en unas resistencias de los materiales en términos del concreto y del acero. Este es un método un poco más efectivo cuando tenemos luces grandes. En el método anterior, pues, digamos, era relativamente sencillo para, digamos, edificaciones en donde las luces no, entre apoyos normalmente no son grandes. Aquí, pues, uno puede, a partir de encontrar los módulos, determinar secciones variables dependiendo de las necesidades de esfuerzo que se requieran. Hay una nomenclatura básica que pues ya la conocemos, sin embargo la recordamos. Tenemos el esfuerzo admisible a la compresión inmediatamente después de la transferencia, F sub CI, F sub TI, esfuerzo admisible de tensión inmediatamente después de la transferencia, F sub CS y F sub TS, que son los esfuerzos admisibles en compresión y en tensión respectivamente, después de ocurrir las pérdidas, es decir, a largo plazo. Estas normalmente, esos límites estarán dados o son recomendados en nuestras normas, básicamente la NSR10 o el Código Colombiano de Diseño de Puentes. También debemos recordar algunas otras nomenclaturas. Tenemos P sub J, que es la fuerza en el gato, P sub I, que es la fuerza inicial de preesfuerzo, esto es en la etapa de transferencia, y P sub E, que es la fuerza efectiva, que es la que queda después de las pérdidas de preesfuerzo a través del tiempo. Vamos a tener básicamente, o ya conocemos, dos tipos de vigas en términos de la colocación del acero de preesfuerzo. Uno, este primer caso, que es con excentricidad variable, en donde los cables, pues la distancia que hay desde cada uno de los puntos en diferentes posiciones, desde el centroide de la sección transversal de concreto al centroide de los cables o de los torones, varía. En este caso tendríamos excentricidad variable, donde seguramente vamos a tener una máxima excentricidad en el punto donde el momento sea de mayor valor, seguramente en un apoyo en este sistema que es una viga simplemente apoyada, pues lo vamos a tener en el centro de la luz. Y tenemos el caso 2, para el caso de los concretos pretensados, en donde colocamos los cables rectos, es decir, siempre estarán a la misma distancia desde el centroide de la sección transversal a todo lo largo de la viga. Tenemos estos dos casos, ambos pues tienen, digamos, comportamientos un poco diferentes. Miremos el primer caso, que serían las vigas con excentricidad variable. Básicamente pues nosotros podemos determinar que una sección requerida, una sección de concreto requiere un módulo de sección inferior o superior basado pues en los momentos externos aplicados y con respecto también a una variación de los esfuerzos que se tienen en la sección transversal o que se pueden producir. Esos esfuerzos pues los vamos a limitar a los esfuerzos que nos prescribe la norma, en este caso F sub CI, F sub TI y los esfuerzos de compresión y de tensión en las etapas. Entonces, de igual manera, podemos referirnos a que esos deltas de esfuerzo que se pueden producir
en los diferentes pasos que se tienen en el diseño de las vigas, pues podemos suponer o calcular, si queremos ser más exactos, inicialmente vamos a suponer que hay unas pérdidas. Esas pérdidas de preesfuerzo en el tiempo pues están o pueden estar alrededor del 15%, 10, bueno, 18, es decir, alrededor del 15%. Podemos expresar que entonces esa pérdida de preesfuerzo, pues es decir, es la diferencia que se da entre la fuerza de preesfuerzo inicial y la fuerza efectiva, que lo podemos expresar como un porcentaje, ¿cierto?, en términos de pérdida, en términos de la fuerza inicial. Y si es así, entonces podemos expresar los módulos de sección superior e inferior para las diferentes secciones transversales en concreto como unos valores mínimos asociados a esta ecuación, es decir, por ejemplo, el módulo de sección superior, que es una característica, digamos, geométrica, pues se puede expresar como esta primera ecuación, 1 menos R, donde aquí se representa la pérdida de preesfuerzo, M sub 0, que es el momento debido al peso propio, más el momento M sub D, que es el momento debido a la carga sobreimpuesta permanente, y más la carga viva, el momento producido por la carga viva, que estará pues en la etapa de servicio. Eso dividido pues un porcentaje o una fracción del esfuerzo de tensión inicial menos esfuerzo de compresión. Recuerden, cuando reemplacemos aquí en la ecuación ese Fc sub S, que es el esfuerzo de compresión en la etapa de servicio, que es, digamos, un límite dado en la norma, básicamente, pues es, digamos, por convención será negativo, y entonces aquí esta operación finalmente nos dará con signo más. Igual para el módulo de sección en la parte inferior, pues básicamente el numerador no cambia, el denominador entonces va a cambiar en términos del esfuerzo de tensión en la etapa de servicio y la compresión inicial. Ahí tenemos una diferencia de esfuerzo que es precisamente los FR1 y FR2, que son los esfuerzos que van cambiando en el tiempo. Si logramos encontrar esos módulos de sección, pues entonces podemos proceder a calcular digamos, los esfuerzos centroidales en el concreto. Esas ecuaciones anteriores, pues ahí, digamos, hay unas compatibilidades en donde eventualmente podríamos calcular la altura H de la sección transversal a partir de los módulos de sección. Aquí en esta ecuación, subrayada en rojo, fondo rojo, pues de ahí si logramos encontrar los módulos y ya hemos definido, digamos, por lo menos premencionado la altura, una altura inicial de la sección, pues podemos calcular esta altura H para encontrar, digamos, la distancia al centroide. Por supuesto, si la sección es simétrica, pues C1 y C2 sería igual, pero aquí lo importante es que podemos expresar la altura H en términos de los módulos de sección. El esfuerzo centroidal entonces en el concreto, es decir, el esfuerzo que se espera se produzca en el tensionamiento, pues se puede expresar a través de esta ecuación, F sub T sub I menos la relación entre la distancia del centroide de la sección transversal a la fibra más extrema superior, dividido la altura y multiplicado por los esfuerzos de tensión inicial menos los esfuerzos de compresión inicial, dados nuevamente, estos son límites dados en la norma. Aquí siempre partimos por unos valores conocidos que son los límites dados por las normas. Con eso, si conocemos el esfuerzo en el concreto, pues podemos calcular cuál sería la tensión en el cable. Por supuesto, pues la tensión en el cable es la que produce el esfuerzo en el concreto. Entonces, la tensión en el cable simplemente será el área de concreto multiplicado, el área de la sección transversal multiplicado por el esfuerzo centroidal. Conocida la tensión en el cable, podemos calcular la posición del cable en ese punto, que seguramente será el punto de momento máximo. Entonces la excentricidad se puede evaluar como Ft sub I menos el esfuerzo centroidal, la relación en que hay entre el módulo de sección y la carga inicial, y más el efecto del momento debido a la carga muerta o al peso propio, teniendo en cuenta también la fuerza inicial.
¿Por qué, digamos, es importante poder conocer esos módulos de sección? En el mercado hay unas, digamos, ya vigas estándar, de tal manera que si uno encuentra un módulo de sección, pues la puede buscar en unas tablas de algunos fabricantes y ya podemos, digamos, encontrar unas secciones determinadas que nos cumplan con esos módulos de sección y se supone entonces serán capaces de soportar, pues digamos, las cargas que nosotros tenemos previstas. Entonces aquí hay, digamos, algunos ejemplos de algunos fabricantes y unas secciones estándar que se pueden conseguir, digamos, en el mercado. Miremos un ejemplo de diseño con el método de encontrar los módulos de sección. Entonces se pide diseñar una viga, como siempre aquí, como en los ejemplos anteriores, una viga que tiene una luz de 12 metros, una carga uniformemente distribuida que tiene una carga permanente sobreimpuesta de 5 kN y que tendrá una carga viva de servicio de 6 kN. Vamos a suponer que vamos a utilizar un concreto de 35 megapascales, es decir, 5000 psi, y vamos a suponer que hay unas pérdidas asociadas en el tiempo del orden del 15%. Ya podríamos eventualmente predimensionar, si quisiéramos, la altura. Podríamos decir que la altura puede ser aproximadamente L sobre 20 o sobre 22. Entonces podríamos estar pensando que esta viga pues tiene una altura digamos de unos 60 centímetros. También podríamos pensar inicialmente que el ancho de la viga B pues podría ser del orden de inicialmente unos 25 o 30 centímetros, pensando en que la magnitud de las cargas no es muy alta. Seguramente si las cargas son un poco más altas pues tendremos que pensar en una viga o de mayor altura o de mayor ancho B. Entonces aquí vamos a ver pues los límites que nos establecen las normas, digamos en general. El esfuerzo de compresión inicial es 0.6 del esfuerzo FC sub I, donde FC sub I que digamos en donde se puede aplicar el primer tensionamiento. Aquí estamos suponiendo que será cuando se adquiera por lo menos el 70% de la resistencia a la compresión. Entonces aquí, pues si reemplazamos los valores, suponiendo que nuestro concreto es de 35 megapascales, pues obtenemos ese esfuerzo de compresión en la etapa inicial de menos 14.7. El menos simplemente para notar que es un esfuerzo de compresión. El esfuerzo de tensión inicial, 0.25 raíz de F' sub CI, o nuevamente este F' sub CI será un porcentaje de la resistencia, estamos asumiendo el 70%. Para los primeros tensionamientos, daría un límite de 1.24. Luego estará el esfuerzo de compresión en la etapa final, en las etapas de servicio, compresión y tensión. Entonces aquí tendremos que 0.45 F'C, que da menos 16. Este sería para el caso en donde ya hemos aplicado el peso propio, la carga muerta sobreimpuesta, es decir, carga de servicio permanente. No se está incluyendo la carga viva. Pero cuando ya incluimos la carga viva, entonces podemos calcular el nuevo esfuerzo de compresión en la etapa de servicio, que se puede ir hasta 0.6 del esfuerzo de compresión ya total. Aquí, como ha pasado el tiempo, pues en las etapas de servicio se toma ya el 100% de la resistencia a la compresión. Y finalmente el esfuerzo de tensión en la etapa de servicio, 0.62 raíz de F' sub C, que en este caso estaría dando 3.7 positivo, está en tensión, negativos en compresión. Estos serían, digamos, los límites que nos impondría en las normas. En este caso estoy pensando en la norma NSR 10, en el capítulo C18. Conocidos esos límites de esfuerzo, entonces podemos reemplazar en las ecuaciones. He supuesto inicialmente que tenemos una viga de 60 centímetros de altura por 25 de ancho de la base B, es decir que aquí ya puedo conocer la carga uniformemente distribuida W, peso propio por metro lineal, que en este caso sería pues la base, que es 0.25, por la altura 0.60.
por un metro de longitud y por el peso específico del concreto, que es 24 kilonewton. Eso me daría la carga uniformemente distribuida, W, y pues con eso puedo calcular el momento, WL cuadrado sobre 8, en este caso porque es una viga simplemente apoyada, de una luz, tendría un momento de 77.7 kilonewton metro. Como conocíamos la carga de servicio sobreimpuesta, muerta, es decir, carga permanente sobreimpuesta, también podemos calcular el momento, 90 kilonewton metro, y la carga viva, pues también fue un dato que se dio al comienzo, 6 kilonewton metro. Entonces podemos calcular el momento que produce esa carga uniformemente distribuida. Con esto podemos calcular entonces los módulos de sección requeridos, es decir, a partir de unos valores de carga y de momentos externos, de unas solicitaciones y de una suposición de unos esfuerzos límites, con unas pérdidas determinadas, también supuestas por supuesto, podemos calcular módulo de sección superior requerido y módulo de sección inferior requerido. Aquí obtenemos, por ejemplo, para el módulo de sección S1 en la parte superior 9.5 por 10 a la 6 y 12.9 por 10 a la 6 en el caso del módulo de sección en la parte inferior. Eso geométricamente indicaría que requerimos una sección más grande, más ancha en la parte inferior y más angosta o con una menor área, digamos, en la parte inferior. Podríamos entonces pensar que si quisiéramos podríamos tener secciones, digamos, variables. Por ejemplo, podríamos tener una sección más ancha abajo que arriba, o podríamos tener una sección, por ejemplo, de esta forma, una T invertida, de tal manera que para estos casos el módulo de sección en la parte superior, pues, y en general el área también, por supuesto, podría ser un poco menor, y en la parte inferior podría ser un poco menor. De tal manera entonces que podríamos así, digamos, optimizar estos valores finales que nos dan aquí como módulo de sección requeridos. Sin embargo, digamos aquí, voy a suponer que no vamos a hacer ese trabajo, aunque hay una pequeña diferencia, pero digamos, pensemos que no es tan sustancial. Vamos a suponer la sección inicial, una sección rectangular, entonces de 600 por 250, el área será 150.000, como es una sección rectangular, es simétrica, entonces las distancias a los centroides C1 y C2 serán los mismos, la inercia pues un doceavo de la base por altura al cubo, 4.5 por 10 a la 9, el radio de giro que se define como la raíz cuadrada de I sobre A, y el módulo de sección pues ya sabemos que se define como I sobre C, o la inercia también podemos pasar a multiplicar la distancia C y será el módulo de sección por C, distancia centroide. Si mantenemos estas secciones y calculamos el módulo de sección S1 y S2 como es simétrica, nos estaría dando 15 millones de milímetros cúbicos. Esta sección que hemos supuesto de 60 por 25 en centímetros, pues es mayor a las secciones requeridas en los cálculos anteriores. Podríamos pensar que con respecto a la de 9.506.000, pues está bastante alejada, está mucho más cerca a 12 millones, a 13 millones básicamente aquí. Entonces, digamos que en este caso podemos suponer que es esa sección. Podríamos, si quisiéramos ajustarla un poco, disminuir la altura H a 55 centímetros y recalcular el módulo de sección, o de pronto el ancho B, no tomar 250, sino tomar apenas 200 milímetros de ancho B y recalcular I sobre C para ver si el módulo de sección se acerca un poco más a estos valores. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que la diferencia no está tan grande, podemos suponer que esos están bien, y vamos a continuar con los cálculos basados en estas dimensiones. También podemos observar, si recurrimos a la sección, a la ecuación que nos permitía, digamos, evaluar la altura frente a los módulos de sección calculados, pues si hacemos, aquí despejamos donde C1 es 300, ese sub 2 son los valores aquí calculados anteriormente de 9.500.000 y ese sub 1
y ese sub 2 de 12.900.000, pues entonces aquí encontramos que tenemos una altura que podría estar mínimo alrededor de 52 centímetros, 520 milímetros. Aquí hemos tomado 600, digamos que estamos un poco por el lado de la seguridad. Esta altura sería bastante útil cuando tenemos secciones variables, es decir, áreas, valores de área diferentes en la parte inferior por debajo del centroide a lo que sea el área por encima del centroide, secciones que no son simétricas. Entonces esta altura sí resultaría mucho más útil. En este caso pues no tenemos inconveniente, hemos tomado una altura un poco mayor que suponemos que eventualmente nos puede brindar una sección, digamos, más segura. Aquí es importante tener presente que las secciones que tengan bajita, sean muy bajas, probablemente tengan problemas de deformaciones y de vibraciones. Ese será pues un chequeo que hay que hacer posteriormente para verificar que esta altura efectivamente es adecuada. Ya hemos calculado entonces los esfuerzos límites dados por las normas, en el caso 1. Luego calculamos los módulos de sección requeridos, paso 2. Procedemos al paso 3, en donde vamos a calcular a partir de los valores encontrados el esfuerzo centroidal en el concreto. El esfuerzo centroidal ya lo habíamos dado en la ecuación anterior, reemplazamos valores límites encontrados, F sub T sub I 1,24, la relación aquí entre la altura y la distancia al centroide C1 a H, 1,24 que es el esfuerzo de tensión y el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión límite en la etapa inicial tenía un valor de menos 14.7, al reemplazar la ecuación, pues al hacer la operación entre signos aquí nos cambia más y entonces obtenemos que el esfuerzo de compresión en el concreto en la etapa inicial es de 6.73, es decir, el concreto se va a ver sometido a un esfuerzo de 6.73 newton milímetro cuadrado. Con este valor, pues si mi concreto está siendo sometido a ese esfuerzo es porque el acero le va a producir ese esfuerzo, es decir, calculamos la fuerza ahora en el acero, que será la fuerza de preesfuerzo, simplemente área del concreto multiplicado por el esfuerzo de compresión en la etapa inicial. Aquí nos indica entonces que obtendríamos una fuerza de preesfuerzo, P sub I en la etapa inicial, es decir, en la etapa de transferencia, de 1009 kilonewton de carga, es decir, un poco más de 100 toneladas. Con ese valor podemos calcular el centroide, es decir, la ubicación de los cables en el punto de momento máximo, porque ya tenemos los valores límites dados en la norma y la relación entre los módulos y la carga inicial y el momento debido al peso propio. Reemplazando aquí los valores, entonces esfuerzo de tensión 94, esfuerzo de compresión nuevamente, aquí tenemos el signo menos, con la fórmula nos da otro menos para la fuerza de compresión, entonces resulta positivo, y pues las diferentes el módulo de sección en la parte superior y la carga aplicada nos daría en este caso que la posición óptima de ese cable o de ese torón pues estaría ubicada a 152 milímetros con respecto al centroide de la sección transversal de concreto. Teniendo en cuenta o suponiendo que digamos vamos a utilizar unos cables o unos torones de media pulgada, buscamos en los catálogos el área de acero de preesfuerzo de ese cable de media está más o menos del orden de 92 milímetros cuadrados. Vamos a suponer que vamos a colocar un acero grado 250. El acero grado 250 pues tiene un esfuerzo último de 1750 megapascales y un esfuerzo de fluencia de aproximadamente el 85%, es decir, de 1487. Sin embargo, estos valores pues los debemos verificar con los catálogos de los fabricantes, pues porque pueden tener una pequeña variación frente a los valores. Entonces, es mejor o más conveniente utilizar los catálogos de los fabricantes. Si verificamos en la norma en SR10 en la sección C1851,
la norma, digamos, limita o nos da unos valores límites de esfuerzo para el acero, así como los dio para el concreto, cuando calculamos los esfuerzos iniciales y finales en las etapas en los efectos de tensión y de compresión. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que la fuerza en el gato no puede ser, ¿cierto?, superior al 94% del esfuerzo de fluencia Fp sub y, pero no mayor a 0.80 del esfuerzo último. Igual, en la etapa de transferencia, es decir, cuando nos queda la fuerza P sub I, pues el acero no debe tener un esfuerzo superior a 0.82 Fp sub y lo limita a 0.74 Fp sub U. En la zona de los anclajes, es decir, en los extremos, se limita a 0.7 de Fp sub U. Entonces, si hacemos esos cálculos, particularmente para el caso B, que es en la etapa de transferencia, pues tenemos que los valores límites serían 0.82 de Fp sub Y, que daría 1219, o un valor límite que es 74% del Fp sub U, que daría 1295. Aquí prima el más pequeño entre los dos, en este caso 1219. Para la fuerza en el gato, pues el máximo esfuerzo que se puede ver sometido a esos cables de preesfuerzo sería 1398, el menor de los dos valores. Aquí están muy cercanos de todas maneras, digamos la diferencia no es sustancial. Siendo así, podemos pasar al paso 6, en donde vamos a calcular el área de acero requerida. Entonces, para poder soportar una carga P sub I, que era de un poco más de 100 toneladas, 1009 kilonewton, el área de preesfuerzo, el área de acero de preesfuerzo A sub SP, pues sería ese valor dividido el esfuerzo límite, el menor que encontramos aquí, que fue 1219. Entonces el área de preesfuerzo, el área de acero, aquí debería ser A sub SP, sería la fuerza sobre 1219. En este caso requerimos 828 milímetros cuadrados de acero. Como ya vimos en el catálogo que una varilla, un cable de media o un torón de media tiene un área de 92 milímetros cuadrados, pues simplemente hacemos la adición, 828 dividido 92, y nos daría en este caso que debemos colocar 9 torones de media pulgada de acero grado 250. Con esto entonces tendríamos el diseño ya de la sección de concreto y sus cables, es decir, tendríamos una viga de 12 metros de luz con una sección de 25 de base por 60 de altura, con 9 cables de acero de preesfuerzo, 9 cables de media pulgada, en donde se le va a aplicar una fuerza en el gato del orden de 1074 kilonewton, donde nos va a quedar entonces una fuerza inicial antes de la transferencia de 1009 kilonewton, y nos va a quedar una fuerza después de las pérdidas, es decir, en el tiempo, apenas de 858 kilonewton. Ese cable estará ubicado, será con excentricidad variable, que puede ir desde 0 en el extremo hasta el centro, en donde estará ubicado a 152 milímetros con respecto al centroide de la sección transversal de concreto. Conocido eso, pues podemos hacer los chequeos de esfuerzos que siempre hemos realizado en cada una de las etapas. Entonces, aquí tenemos la ecuación general, digamos, para el chequeo de esfuerzos, en donde tenemos los esfuerzos producidos por el cable más los esfuerzos producidos por la flexión. En la etapa 1 pues no habrán momentos, se está tensionando en el cable cuando la viga está en el piso, digamos, solamente aplicaría digamos esta primera parte, donde el valor de P sub E es, aquí, bueno, para la primera etapa no sería P sub I, sino sería P sub I, que sería de 1009. Reemplazamos esos valores y nos da un esfuerzo en la parte superior de 349. Positivo quiere decir que en esa primera etapa de preesfuerzo, cuando la viga está en el piso, en la parte superior estará en tensión y en la parte inferior
estaría en compresión. Si dibujamos los diagramas de esfuerzos, pensando en que lo que esté a la izquierda es compresión y lo que esté a la derecha es tensión, pues aquí nos daría 3.49 en tensión y 16.9 en compresión. Cuando hemos adquirido, digamos, ya cierta resistencia y la viga le podamos aplicar el peso propio, es decir, empiece a actuar el peso propio en el momento de izar la viga, donde solo estaría actuando el peso propio, pues volvemos y reemplazamos en las mismas ecuaciones. Nos olvidamos de los momentos de carga sobreimpuesta y momentos de carga viva, es decir que tendremos la primera parte de la ecuación más m sub 0 sobre i por c, y obtenemos los nuevos esfuerzos. Entonces en esa etapa 2, que es la etapa de izaje, como empieza a actuar el peso propio, pues el valor de tensión disminuye, por supuesto el valor de compresión también va a disminuir. Aquí tendríamos la nueva condición de esfuerzo, estábamos en tensión total, ya pasó ahora a hacer compresión en la parte superior de la viga, valdrá 1.68, y estaremos también en compresión en la fibra inferior de la viga, tendrá un valor de esfuerzo de 11.8. Luego empiezan a producirse las pérdidas, es decir que vamos a pasar vamos a ir de la etapa de transferencia a la etapa de servicio, es decir, vamos a cambiar ahora la fuerza aquí en el cable, ya no será P sub I, sino ahora será P sub E, es decir, ya no valdrá 1009 kilonewtons, sino 858, y volvemos a hacer el reemplazo, pero ahora ya no solamente vamos a tener el momento de peso propio de la viga, sino que vamos a adicionarle el momento de carga sobreimpuesta, es decir, en el proceso constructivo empezamos a generar lo que tenga encima, los acabados y otras cosas, muros, etcétera, si es el caso de un edificio. Y entonces calculamos en esa etapa 3 los nuevos esfuerzos. Por supuesto, sigue aumentando ahora la tensión en la parte superior porque le estamos adicionando carga, es decir, la viga tiene una tendencia, si en la etapa 1 estaba flectada, digamos, hacia arriba porque había una tensión en la parte superior, ahora por la aplicación de carga esa deflexión hacia arriba va disminuyendo y va apareciendo entonces mayores compresiones ahora en la parte superior y empiezan a aparecer tensiones en la parte, se aumenta, aquí según los valores, se aumentan los esfuerzos de compresión y disminuyen los esfuerzos de compresión en la parte inferior. Puede ser que con otras condiciones de carga, incluso pueden empezar a aparecer tensiones en la parte inferior. Y finalmente en la etapa 4, cuando damos ya al servicio la estructura, pues entonces reemplazamos ya todos los valores, ya incluido el momento de carga viva, y los valores finales pues será en la fibra superior una compresión de 15.4 y una tensión de 3.9. Estos valores finales pues los debemos comparar con los valores límites en cada una de las etapas que nos pedían la norma. Ya los habíamos calculado al comienzo del ejercicio. Por ejemplo, ¿cierto? Para los valores en la etapa de servicio pues tendríamos 14 en compresión y 1.24, que si lo chequeamos en los valores finales, aquí en la etapa 2, pues estamos cumpliendo con esos valores. Y en la etapa final, pues tendríamos unos límites en compresión de 15.4 y la norma nos permitía inclusive llegar a un valor de compresión en la etapa de servicio de 21 megapascales o 21 newton milímetro cuadrado. Para la tensión 3.7, aquí está dando 3.9, que prácticamente digamos no hay diferencia, entonces podemos asumir que la viga pues puede tener un buen comportamiento. Podríamos ajustar un poquito si quisiéramos ser un poco estrictos, ¿cierto? Aumentarle un poquito a la base, 5 centímetros a la altura, o a fin de cumplir con ese valor, o podríamos eventualmente utilizar un concreto no de 35 megapascales, sino un concreto de un poco más, de una mayor resistencia. Aunque aquí prácticamente la diferencia no es sustancial. Entonces, este sería el método para dimensionar y diseñar las vigas preesforzadas utilizando los módulos de sección.